Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenido a este primer capítulo del podcast o videocast El Paso de los Patos. En nuestro primer capítulo hemos querido hacer esta propuesta con Víctor Boldrini. Mi nombre es Felipe Monsalve. Víctor Boldrini está arriba a la izquierda y abajo está nuestro primer invitado. El Paso de los Patos le hemos puesto porque es un antiguo paso cordillerano entre Chile y Argentina, prácticamente en desuso, históricamente muy relevante, y une Santiago con Mendoza. Yo estoy en Santiago, Pupo está en Mendoza. Entonces nos pareció interesante ponerle este nombre para comenzar a usar un viejo camino en desuso que nos vincula entre dos pueblos hermanos. Para el capítulo de hoy encontramos que era una muy buena invitación poder hacérsela a Rubén Fontana, diseñador gráfico, una de las piezas fundamentales en el desarrollo del diseño gráfico en la Argentina, y tuvimos suerte que Rubén aceptó. Muy bienvenido, Rubén, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Pupo, usted que es un diseñador también, le cedo la palabra. Bueno, Rubén, un poco era preguntarte cómo fue tu conexión con la tipografía, cómo arranca como ese amor que te ha llevado todo este tiempo vinculando. No tengo certeza, pero a mí me parece que fue que cuando yo iba a la escuela primaria, a los 8 años, me mudé de donde estaba viviendo con mis padres a otro barrio y ahí a 2 cuadras trabajaba un señor en la vía pública que hacía los fileteados, esas cosas que se hacían. Bueno, también se siguen haciendo, ¿no? Y también hacía carteles. Y como yo tenía que pasar por ahí para ir a la escuela, de ida y de vuelta a la escuela, me quedaba mirando cómo este hombre trabajaba las letras y los filetes y demás. Yo sospecho que fue eso, no encuentro otro argumento. Lo cierto es que desde los 9 años yo trataba de fabricarme pinceles para hacer letras. No hacía filetes, hacía letras. Y ahí después a ver, después eso se traslada a cuando ya tenía 15 años, que me seguía inquietando el tema de las letras. Yo era cadete de una agencia de publicidad y un buen día le pregunté al letrista de la agencia de publicidad, en aquel entonces todo se dibujaba. Estamos hablando del año 50 y algo, 55, calculo 57 podría ser por mi edad. Y, y este hombre que era Roberto Laureda, un hombre que yo admiraba mucho por su facilidad para hacer letras, me dijo, bueno, la forma de aprender esto es haciendo, copiando. Agarrar una revista y copiar las letras que te parezcan interesantes. Y ahí empecé, hice esa prueba, se lo mostré y él se quedó gratamente sorprendido porque yo para ese entonces, a los 15 años, ya tenía un oficio bastante pulcro, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque estaba todo el día siendo cadete de la agencia, yo aprovechaba todo instante que había para meterme en la sala de arte y ver cómo trabajaba la gente. Y luego trabajaba yo por mi lado. Y como era prolijo y me empeñaba por que las cosas se terminaran lo mejor posible, fui poco a poco haciendo un oficio que con el tiempo se transformó en la base de mi oferta, digamos. Ese oficio fino, pulcro, terminado y demás, ya para los 18 años me daba resultados para ganarme unos pesos extra. A partir de mirar ese tipo de cosas, resultó ser de que empecé a observar en la calle quiénes eran que me inquietaban cuando yo veía un afiche o una pieza gráfica. Y un buen día
detecté un trabajo que me dejó parado en la vidriera, que era un afiche que conmemoraba el 50 aniversario de las industrias Siam. Estaba dentro de un local de Siam, el afiche, y yo me quedé ahí mirando qué es lo que me inquietaba de eso. Y bueno, miré la firma del afiche y ahí decía a un costadito Di Stefano. Y entonces empecé a seguir por la calle a Di Stefano, digo, en la vía pública, los afiches que él hacía. Después apareció uno de Vodka Smirnoff, otro de Cinzano, otro de arte y otro de Olavarría, así sucesivamente. Y uno más que era el segundo premio de, el sesquicentenario de la República Argentina. Estamos hablando de 1960. Ujú. Y bueno, ese fue mi ídolo, que yo miraba para tratar de hacer las cosas lo mejor que podía, porque no tenía estudios, yo no estudié nada, ¿no? Salvo la primaria, la escuela primaria. Y bueno, entonces empecé a ganarme la vida haciendo ese tipo de cosas muy pulcras, muy terminadas, muy ajustadas. Y un buen día, por esa misma razón, me llaman de una agencia de publicidad porque necesitaban que yo les ajuste un título. Y ahí ya digamos, me encasillaron en que yo trabajaba de determinada manera que les servía, me contrataron. Y estando en ese lugar, una nueva agencia, que era Agencia Publicidad, que fue una agencia notable de acá de la Argentina, o de Buenos Aires, por decirlo más precisamente, un amigo que todos ustedes conocen, que acababa de ingresar y que trabajaba 2 mesas atrás de la mía, me dijo, tengo un amigo que necesita alguien que le haga unas letritas. ¿Y quién es ese amigo? Di Stefano. Y a mí se me abrió el mundo, claro, porque no solamente ya estaba como sindicado para hacer letras, sino que me llamaba mi héroe, o me convocaba mi héroe. Y, Anónimo hasta ese momento, no lo habías visto nunca. totalmente- y yo no lo hubiera ido a ver nunca porque soy muy tímido, digamos. Eso hubiera quedado en esa cosa juvenil de mirar a alguien desde afuera. Y, y fui a verlo y él me encargó un trabajo que para mí era una pavada total en aquel momento. Se lo hice y se ve que le resultó. Y entonces me siguió convocando. Y esos trabajos eran para el Instituto de Itela, que era una institución cultural muy sonada en su momento en la Argentina, de la vanguardia cultural argentina, digamos, donde se experimentaban cosas y demás. Y Di Stefano había elaborado para esa institución una gráfica muy singular, muy directa, que se basaba en, casi te diría, en comunicar a través de la forma de las palabras. Eran palabras que gritaban en la vía pública algo que nadie había hecho, ¿no? Gritaban Lutero, ¿no? Y entonces el devenir de ese título, el desatino. Y eso aparecía doble paño en la vía pública y todas esas cosas se las hacía yo a Estefan por pedido. Un buen día eh, me convoca para otro trabajo. Casualmente, creo que fue el desatino, casualmente. Y estaba junto a él Juan Andralis, que es otra parte de mi historia, que yo ya estoy saltando una parte de un sector de todo el asunto, pero no importa. Estaba Juan Andralis ahí al lado de Di Stefano y Juan Carlos me había pedido como me pedía siempre, me mostraba un pedacito de una letra y me decía, mira, con este criterio quisiera hacer un título así, así. Y yo dibujaba. Y me pareció tan simple lo que me pedía, que en lugar de hacerle el boceto que él me había pedido, yo ya me fui con el original terminado.
Y entonces ahí lo recibió él y Juan al lado. Y entonces, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero antes se trabajaba sobre mesas de dibujo un poco altas y con bancos también altos, ¿no? Se trabajaba con silla. Y entonces los dos se sentaron en sus bancos y pusieron el trabajo que había hecho yo en el piso y me dieron la clase definitiva de mi vida, que nunca había asistido a ninguna clase. Pero ellos me dieron la clase definitiva porque puntualizaron sector por sector qué es lo que no estaba bien de lo que había hecho o qué es lo que ellos pretendían como mejor de lo que yo había hecho. Eso habrá durado, no sé, 20 minutos, pero fue definitivo, porque entonces yo ya sabía, a partir de eso, qué debía seguir mirando o qué es lo que definía ese oficio que yo tenía, cómo lo podía hacer virtuoso, cómo podía hacer mi aporte desde el oficio, cuál era mi, cuál podía ser mi oferta virtuosa, digamos. Así que de ahí ya seguí trabajando con las letras. Ya ves que el camino es medio extraño. Y ya después me convertí en, nada, me llamaban de agencias para hacer títulos y ese tipo de cosas. Después Hay un, cerró hay el un instituto. detalle interesante en lo que decís. Cuando a vos, sin que te lo propongas, te comunican la forma de hacer la tipografía o esos secretos que vos no habías accedido a través de una educación formal, vos después sí te encargaste de hacerlo formal a eso, para Y educar sobre la tipografía, no, que no había mucho de eso. eso es otro accidente. Mi vida es una sucesión de accidentes todos felices. Yo siempre me he autodesignado privilegiado de la vida, privilegiado por los amigos y privilegiado por circunstancias que son, que no, es muy difícil que se den tantas en una sola vida. Pasaron los años, yo seguía haciendo esto que te digo, un buen día el instituto cerró. ¿Querés que siga con este relato? Claro, por favor. Como te Bien. parezca, sí. El instituto de Itela cerró y yo me quedé sin trabajo. Eso que hacía yo, yo no quería entrar en agencia de publicidad, ya había tenido experiencias en agencia de publicidad, me ponía muy nervioso todo el clima de la agencia, yo no quería esos nervios ni nada, esas premuras, esas cosas así compulsivas, digamos. Para mañana un logotipo, ¿viste? Ese tipo de cosas a mí me destruyen psicológicamente. Entonces yo dije, bueno, cerro el instituto, me voy del país. Y me fui del país con la idea de viajar 3 o 4 meses, conocer algo que no conocía nada del exterior y, y después me pongo a buscar trabajo. Todo eso con los ahorros que había hecho haciendo letras. Y porque yo ya tenía una familia en ese momento, ¿no? Una mujer y un hijo. Y entonces me fui y con la bendita suerte, o una de las tantas suertes que me acompañan, que llegué a España y ahí yo tenía un amigo que había trabajado con él y él conmigo en esa agencia de publicidad que yo relataba hace un rato, donde Shakespeare me dijo esto de mi amigo. Y entonces lo fui a ver y bueno, y este hombre era América Sánchez. América Sánchez es un destacado diseñador argentino que hizo su carrera en España, en Barcelona más concretamente, muy notable, muy inspirado, una persona brillante. Y en ese momento estaba de socio con un suizo que yo no conocía, pero me llevó a una reunión, a una cena, fuimos con él, Yves Zimmerman. Yves Zimmerman, bueno, Yves Zimmerman.
Y hablando así otro día con If y con América Sánchez, If dijo que él tenía que ir a visitar a sus papás ahí a Basilea. Uy, qué lindo. ¿Y cuándo vas a ir? No sé cuándo voy a ir. Bueno, mira, yo dando la vuelta, pues yo ya tenía mi itinerario para ir por Europa, yo podría pasar por Basilea para febrero. Ah, bueno, yo puedo hacer coincidir el viaje. Y entonces en febrero, el 11 de febrero, a las 11 de la mañana, quedamos en encontrarnos, yo no conocía Basilea, obviamente, en la puerta del Correo Central de Basilea. No, pasaron los meses, yo hice mi recorrido, el 11 de febrero, a las 11 de la mañana, en la puerta del correo. Y ahí, entre otras cosas, resultó ser de que If había estudiado en la escuela de Basilea, que por entonces era la escuela más reputada que tenía el diseño gráfico del mundo, ¿eh? Y donde, entre otras cosas, tenían un tipógrafo enseñando, que enseñaba tipografía en general. Él enseñaba tipografía. Y ese tipógrafo era un, un ex compañero de Yves Zimmerman, que fue André Gurtler. André Gurtler fue el único tipógrafo que enseñó en esa escuela. Cuando él dejó por jubilarse, la escuela cerró la asignatura tipografía. Nunca más se dio tipografía. Digo esto porque es para medir un poco las circunstancias y la importancia de las personas. Y, y bueno, y entonces Steve dijo, ¿por qué no vamos a verlo, André? Que hace mucho que no lo veo. Con André tenían un vínculo muy particular. Cuando ellos iban a la escuela, ambos concurrían a los cursos de la escuela de Basilea, y venía de un lado de la calle y André venía del otro lado de la calle. Se paraban en la parada del colectivo, pero nunca se esperaban. Si no llegaban los dos al lugar, venía el colectivo y el otro ya sabía que se iba solo, que no. En esos encuentros, bueno, generaron una amistad profunda y un día fuimos a ver a André, que era el tipógrafo. Y André, en suizo-alemán, yo solo hablo lo que hablo, ¿no? Poquitito de castellano, digamos. En suizo-alemán le explicaba a André cuál era el sentido de su trabajo en la escuela y le mostró algunos de los trabajos que él les hacía hacer a los alumnos. Yo, obviamente, sin idioma, miraba. Y es que yo siempre miré. Al no tener idioma, yo no podía avanzar en cuestiones que me contaran otros que no sean en idioma español. Entonces estaba acostumbrado a mirar y a extraer de la mirada las conclusiones que me permitían desarrollar mi tema. Y entonces mirando lo que él había hecho o cómo él seguía los pasos de los trabajos con sus alumnos, yo me quedé sorprendido porque eso yo no sabía, no conocía. Es decir, ahí volví a aprender otras cosas de la tipografía. Bueno, la reunión pasó, todos encantados, quedó la conexión. Al final me vine de nuevo a la Argentina porque Di Stefano, aquel hombre que yo admiraba, que también se había quedado sin trabajo cuando cerró el instituto, me ofreció, ¿por qué no nos juntamos y hacemos un estudio de diseño? Entonces yo volví a la Argentina, en lugar de quedarme en Europa. Hicimos el estudio de diseño, seguimos trabajando cuidadosamente juntos unos años, y a través de ese trabajo, después de Stefano dejó, a través de ese trabajo, un buen día, otro colega, Guillermo González Ruiz, que trabajaba también en Agens, había sido convocado para realizar
los planes de estudio de la carrera de diseño gráfico de la Universidad de Buenos Aires, que empezó en el año 1985. Es una carrera que de alguna forma es nueva. Y me convocaron a mí como a otros idóneos, porque no había profesores. Al no haber escuelas previas, no había profesores para dictar las asignaturas. Entonces me convocaron a mí, entre otros colegas, para ser profesores de... Y es un poco largo y voy a tratar de no cansarlos. El tema es que por una situación fortuita, a los 2 años de estar dando clases en la universidad, había que dar unas materias cuatrimestrales. Yo me ofrecí a dar una, diseño editorial, y me la aceptaron inmediatamente. Y una semana antes, escuchemos esto porque realmente marca la casualidad de todas las circunstancias. Una semana antes de empezar, me llama el director de la carrera, Guillermo González Ruiz, y me dice: Rubén, me tenés que hacer un favor. Necesito otra materia cuatrimestral. Que me des diseño editorial está perfecto, pero necesito otra más, porque no cumplí el cupo, no cubrí el cupo de las cuatrimestrales. Y Guillermo, ¿qué te puedo dar? Y no sé, fíjate qué me podés dar. Y ahí, sobre el pucho, como se dice, digo, mirá, lo único que se me ocurre es que como voy a dar diseño editorial, te doy diseño editorial en el segundo cuatrimestre. Y en el primero podemos hacer una introducción a la tipografía. Así el que hace diseño editorial tiene antes nociones del empleo de la tipografía. Perfecto. A la semana, sin programa, sin nada, a la semana empecé a dar ese curso. ¿Y cómo daba? ¿Qué es lo que podía dar yo como introducción a la tipografía? Porque, a ver, una cosa es tener el oficio y cumplirlo, pero otra cosa es explicarlo, contarlo y enseñarlo. Y yo de eso no tenía la menor práctica. Entonces se me ocurrió pensar en aquello que me mostró André Gürtler en Basilea. Digamos, si yo adapto ese plan de André a un cuatrimestre, tomo lo fundamental, lo desarrollo en tales ejercicios y qué sé yo, qué sé cuánto, y ahí empezó. Introducción a la tipografía. En aquel entonces, cuando uno terminaba el año, el ciclo, el año de enseñanza en la facultad, todos los docentes teníamos que rendir una especie de examen frente a los futuros alumnos. Es decir, contarles qué es lo que hacíamos durante el curso. Si los alumnos estaban interesados, concurrían a tu cuatrimestral. Si no estaban interesados, se iban a otro cuatrimestre. Entonces, a mí me tocaba exponer durante 20 minutos. Coloqué toda la sucesión de trabajos de introducción a la tipografía en la pared y entonces empecé a exponer qué es lo que significaba esa tarea, que era bastante abstracta. No crean que era poner letritas, era poner, casi diría, signos, formas puras, no, digamos, la introducción no era una cosa que uno dibujaba una E o una A. Tenía más que ver con el trazo, con las contraformas, con ese tipo de cosas. Y entonces, una vez que terminé de exponer, entre las personas que estaban ahí junto con los alumnos, estaba el director de la carrera. ¿Por qué? Quizá por curiosidad, pero quizás porque nunca me preguntó qué vas a dar en esa introducción a la tipografía y quería enterarse. O quizás, no sé, quería saber si iba a seguir lo que yo hacía el año que viene, porque ni siquiera había entrado al aula para ver qué es lo que yo proponía. Y entonces termino yo de exponer y empiezo a descolgar los trabajos de la pared y él se acerca a mi lado y me dice: esto no puede ser. ¿Qué es lo que no puede ser? Esto no lo podemos dejar así, me dice.
¿qué querés decir, Guillermo? No, que esto hay que darlo para todos, me dice, no una cuatrimestral, sino para todos. Anual. Claro, para todos en ese entonces eran 600 alumnos, en ese entonces. ¿Y cómo vamos a dar para todos? No sé, pero el año que viene hay que darlos para todos. Y entonces lo que hicimos es el viejo recurso, convocar a los mejores alumnos que habían participado de ese primer año, de ese primer ciclo, eh, generar un plan más acabado, porque ahora era anual, y hacer un trabajo sobre la estructura del equipo, para que supieran, porque una cosa es ser alumno y ser un alumno pulcro y otra cosa es enseñar. Tener autoridad para decirle al otro, quizás tendrías que hacerlo de esta forma y no de esta otra, ¿no? Entonces hicimos un trabajo durante todo el verano, un equipo muy joven, eran chicos de 20, 21 años, una cosa así, gente con vocación, pero mucho más que vocación no había, ¿no? Una breve experiencia, y resultó fenomenal. Lo más notable de aquel acontecimiento es que era una materia que no era obligatoria, era en realidad un seminario que podías concurrir o no, pero que reunía todos los sábados a la mañana a 600 almas en una gran sala para que unos jóvenes, guiados por una persona de mediana edad en aquel entonces, les dieran una asignatura que ni siquiera se calificaba. Es decir, a ver, no existía en términos legales, nadie podía decir yo cursé tipografía. Ahora me Mira, causará. te hago una salvedad en esto. Esa experiencia, que bien contaste todo el camino, se transformó en un libro que se llama Pensamiento Tipográfico, que es como guía para muchísimas cátedras que siguen enseñando tipografía. Esa experiencia se condensó en esa publicación, porque esto es algo que se fue armando así, tal cual lo he ido relatando. Sí, sí, sí. Claro, porque después nos empeñamos durante 10 años en mejorar el plan. Porque una cosa es un alumno en Basilea y otra cosa es un alumno en Buenos Aires. Eso lo entendí rápidamente. Cuando yo veía lo que les costaba cierto tipo de cosas y los inconvenientes que tenían, es que la cultura local tiene mucho que ver con cómo se enseñe un tema. Digamos, vos no podés desvincularte de qué es lo que le pasa a ese alumno cuando sale del lugar donde está estudiando. Entonces, eso a mí me enseñó varias cosas, y entre otras en observar qué es lo que le pasa a la persona cuando trata de aprender. Y eso, esa mirada eh, fue fundamental, porque ahí empezamos a aprender nosotros. Empezamos a aprender de los alumnos nosotros. En realidad, nosotros íbamos todos los sábados para ver cómo se hacía el asunto. Y ahí conformamos este equipo o lo ratificamos. Y todos los años cuando terminaba la cursada, hacíamos una exposición de los trabajos. Y de esa exposición sacábamos conclusiones. Acá nos equivocamos. Este trabajo habría que ponerlo antes que este otro debiera incorporar tal cosa. Y así vamos puliendo y puliendo y puliendo. Y mientras tanto los docentes iban estudiando, porque yo cada sábado les pedía que uno de ellos tenía que exponer frente a todos los alumnos. Y estos docentes, estos nobles docentes, por alguna razón hacían caso, no sé, y exponían ante todo. Oye, Rubén, escuchame una cosa. El relato que yo voy escuchando, yo no soy diseñador,
eh, pero Pero usás entiendo, pero, las pero, letras. pero entiendo algo como ciudadano, como mortal, pero mi vínculo está más en las palabras, en las letras, quizás, quiero creer, pero primariamente en la creatividad, por ahí un poco más. Eh, con tu relato a mí se me iluminaron dos áreas, y una es, en los años que tú te iniciabas, ¿cómo era el panorama a nivel gráfico? ¿Cómo uno se iba instruyendo? ¿Cuáles eran los elementos que utilizaban ustedes para formarse, informarse, cultivar el ojo, inspirarse? No existía internet, no existía digitalización, no existía globalización. En esos años, creo, había poca revista, poco acceso a la revista, poca imagen. Esa es como una primera pregunta. Me gustaría hacerte, en beneficio del tiempo, dos preguntas en una. ¿Cómo hacían ese proceso? Y lo otro es, ¿qué crees tú es el arte en general, donde está el diseño, donde está la gráfica, empuja los procesos culturales o son los procesos culturales que empujan el arte y la gráfica? ¿Cómo ves cómo sucedió? Lo primero, en tu caso, ¿y qué crees en esta altura de tu vida? ¿Cómo es la suerte lo uno o lo otro? Eh, eh, en la instrucción, como dije, no había escuelas Claro, todavía. Y entonces la forma era a través del oficio, la forma de aprendizaje era a través del oficio. Por eso yo quería estar siempre en la sala de arte, porque en la sala de arte veía cómo trabajaban los demás y pulía lo que yo era capaz de hacer. Por eso yo le pregunté al letrista cómo se hacía. Al preguntarle cómo se hacía, él me dijo, a ver, ¿cuál es la síntesis? No, no hay forma de hacerlo, salvo haciéndolo. Esa fue su recomendación. Mira una revista, copiar, y entonces ahí vas a aprender a hacer letras. Copiando, ok. ¿no? Entonces vos ibas poco a poco puliendo tu trabajo. Era toda a ver, toda la cosa manual era muy Nos quedan importante. 4 minutos, muchachos, para que estemos Lo manual informados. era muy importante, por lo tanto había que trabajar sobre la manualidad, la prolijidad y ese tipo de cosas. Y después lo que pasaba es que dentro de las fortunas y suertes que yo tuve, es que cuando me encontré con Di Stefano, él es como que tenía una concepción creativa, porque tenía capacidad conceptual para expresar lo simple. Es decir, había ahí una formación autóctona de él que había sido a través de una escuela de oficios y de su vocación de artista plástico, lo que le dio una manera diferente de mirar. Bueno, al trabajar junto a él durante tantos años, estuve trabajando con él más de 10 años después, y ahí me terminé involucrando en ese pensamiento, en aportarle al trabajo formal un concepto que permitiera contar las cosas de otra manera, una manera más efectiva. ¿Te responde eso? Sí, ¿y qué crees tú para Perfecto. terminar? ¿Son los procesos culturales, artísticos los que empujan, o los procesos artísticos empujan una cultura, o la cultura la que empuja el proceso artístico? Es una mixtura de situaciones, no hay nunca una. Una va empujando a la otra. Por ejemplo, en los años 90 lo que empujó es la tecnología, que generó una cultura que no existía y unas posibilidades que no estaban. Es decir, siempre son distintas cosas, ¿viste? No, no hay una. Es como un cúmulo de cosas diferentes que se van dando, circunstancias, personajes, tecnologías, técnicas. Hoy con el tema de los cambios tecnológicos siguen pasando cosas, casi te diría de manera desapercibida, pero están empujando los offset secos, todo ese tipo de tecnología que todos los días te van dando
te cierran puertas y te abren otras, y entonces eso va modificando, digamos. La Y cultura es esto, sí, ¿no? la gráfica está en peligro, la palabra está en peligro con la digitalización, la globalización. No, yo no siento para nada eso, no, al contrario, no, no, yo creo que está, las maquinitas estas que uno está mandando WhatsApp todo el día nos hacen emplear las palabras, las apocopan, nos hacen comprender el idioma de otra manera que antes no lo usábamos así, y yo creo que está vivo, por suerte la palabra está viva, más que nunca. ¿Y por qué la palabra, a ver si entra, no sé, a lo mejor nos cortamos No, ya antes, pero estamos, Felipe. estamos Estamos, fuera? estamos ya menos de un minuto, estamos. Bueno, Rubén, Bueno, Rubén, muchas gracias hasta por... nos Abrazo, Andy. encontraremos en un próximo episodio café por ahí en la ciudad. Sí, señor, encantado de verlo. Sí, muchas gracias por todo. No, gracias a ti. Abrazo Pupo, grande. un beso, besos, abrazo. Buen Chao. día. Bye bye.